Otro viernes más y estamos aquí en Gente RD TV por la plataforma, el nuevo diario, esta interesante plataforma que nos ha abierto la puerta a un gran público que también nos ve a través de Latino TV en Nueva York. Así que bienvenidos sean ustedes a Gente RD TV y miren ahora lo más bello que ustedes van a ver en el día entero. En Oh, homenaje a sí. Carlos Batista Amato, ahí está Rosa Escoto. Así que Carlos Batista decía, lo más Lo bello más que ustedes bello, verán hoy, lo más caro, paz a su alma, sí. mucha fortaleza para su familia, de verdad que un gran periodista, un gran comunicador de larga data. Y adivinen quién yo pensé primero cuando yo me enteré de la muerte de ese señor, de ese periodista, de Carlos Batista Matos. ¿En quién? En espíritu, en Soy la Puello. Sí, sí, sí. Me fui a ella porque yo dije, Dios mío, ¿qué debe sentir Soy la Puello? Que pierde a un compañero de tantos años juntos trabajando en la televisión, porque sabes que hacían el programa, yo sé que eran grandes amigos y demás, y de inmediato pensé en ella, pero también en su familia y muchísima fortaleza, de verdad, mi más sentido pésame y paz a su alma. Entiendo que deja un gran legado a las nuevas generaciones de comunicadores, de Sí, verdad mira, que sí. Carlos Batista Matos fue un hombre tan un diversacional en la vida pública, porque aunque en los últimos años se conoció y fue un boom su programa con los famosos, pero venía de una trayectoria, una carrera excelente en el periodismo, sobre todo en Última Hora, el desaparecido periódico Última Sí. Hora, donde como director de espectáculo revolucionó la crónica de espectáculo, pero además hizo muchos aportes a lo que es el sentido crítico del arte sin llegar a, como se hace hoy, a insultar No, no, porque lo de ellos, sin, lo del perdón, sin morbo. no era farándula barata como esta, y perdón los faranduleros, pero era un periodismo con sentido crítico, un periodismo con carácter, con seriedad. Se hablaba del arte, se hablaba de los artistas, se hablaba de diversos temas y eran temas, valga la redundancia, que dignos de uno verlo, de uno Claro. escucharlo, porque aportaban, eran además noticiosos, informativos. No digo que hicieran una que Y otra crítica, cultural, cultural, y cultural. exacto, Claro, culturales. se hacían las Pero críticas. mírame, con un respeto, David. O Cu- sea, hay que ver y aprovechando ahora, porque siempre, que todos los muertos son buenos, dice la gente, pero realmente cuando muere una persona, un referente como este de la comunicación y del periodismo serio, Sí. responsable y respetuoso, es que uno, de verdad, aunque uno no quiera, uno tiene que hablarlo, tiene que decirlo, aunque uno, ¿por qué? Porque ese respeto a la hora de emitir una crítica a una persona, a un cantante, a un artista, al arte, o sea, con qué respeto lo hacía aquel caballero. Sí, ¿no? Y hizo de su vestir, del uso de la corbata, hizo una parte fundamental que lo identificaba. Se montó en un personaje que parecía al tiempo de simpático, arrogante, pero con un alma noble. Una identidad. Sí, 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 mire, Lo que o sea, nadie fue tan original, nadie ha sido tan original en la televisión dominicana no. que Carlos Batista Mato. Usted busca a Jackie Núñez del Risco, que tuvo un estilo muy original, Freddy Veragoico, que tuvo un estilo muy original, Sí, sí, claro. pero como el de Carlos No, Batista porque Mato, ni siquiera en Estados Unidos usted no va a encontrar no. en ninguna televisión, sobre todo de habla hispana, un personaje, un periodista que haya aportado tanto y que se haya identificado de una forma tan distante y tan exclusiva como Carlos Batista Mato. Sobre todo con muchísima ética, Bueno, mucha ética. para terminar esta parte, vamos a presentar parte de lo que fue su recorrido, primero por la alcaldía del Distrito Nacional, Fue diplomático sí, también. también, regidor.
por eso fue su cadáver, Él ejerció cargo sí, diplomático. su resto, sí, Sí, fue llevado al al Mirex. Ayuntamiento del Distrito Nacional y luego el Boulevard de las Estrellas, que es una creación de él, Ay, el sí, Boulevard sí, de las sí, sí, Estrellas. claro que sí. Y dele volumen, señor director, para entonces ver las palabras de la alcaldesa Carolina Mejía y de su compañera de regidora, doña Consuelo de Pradel. Carlos nos hacía sentir a todos como especiales y únicos. Siempre nos dispensó un trato amable, cariñoso, siempre fue una persona propositiva. El Señor lo ha cogido en su seno y nosotros aquí lo vamos a extrañar enormemente, pero nos encargaremos de honrarlo siempre, honrar su memoria, copiando el gran ejemplo, el buen ejemplo que Carlos nos dejó. Esa alegría, ese respeto y ese reconocimiento al trabajo de los demás como él lo hacía, que sea también norma en nuestras vidas. Que descanse en paz el querido Carlos Bautista. Muy dolorosa para todos nosotros. Fuimos regidores aquí en este ayuntamiento, al mismo tiempo, con un grupo excelente, ¿verdad?, de regidores de esa época. Y Carlos siempre fue un factor de unión, de trabajo, de preocupación por la ciudad. Quiere decir que no era solamente la parte artística que él tenía en la televisión, sino como regidor que fue. Tuvimos 6 años juntos. Fue excelente regidor y por eso estoy aquí, recordándolo aquí en el ayuntamiento, en estas honras fúnebres que le estamos haciendo. Se lo merece, se lo merece. ¿Qué legado deja Carlos tanto en la comunicación como también en este sector de...? Bueno, tú sabes que está el Boulevard de los artistas, pero no solamente eso, sino que todo lo que veíamos, el pueblo entero veía a Carlos por esa forma original que tenía de presentar su programa, de dar las noticias, de elevar la cultura dominicana, que la necesita tanto ahora, que se eleve, porque hay demasiadas cosas que no merecen la pena ni siquiera de presentarse en los medios de comunicación y sin embargo existe. Carlos era eso, por eso es que el pueblo lo llora, porque su parte cultural elevó también la cultura dominicana, popularmente, con simpatía. Uno veía a Carlos, era hablando con los camarógrafos que hacía el programa, pero decía cosas interesantes e importantes. Así que es una gran pérdida para nosotros. Sí, lamentable. Gracias. Carlos Batista Matos. Bien, señores, esa es la última morada de Carlos Batista Matos. Tal como tú decías, Rosa, que Dios lo tenga en la gloria. Sus hijas ahí están portando corbatas y al final depositaron las Ay, sí, qué corbatas. lindo. Eh, mira, de verdad que a veces siempre tenemos la muerte en último Le lugar. arreglaron corbata, Sí, pusieron ahí. siempre tenemos la muerte en último lugar, Y es lo pero más seguro que tenemos. es lo más seguro. Sí, Y ojalá que cualquier ser humano, que el día que le toque, lamentablemente, el día de su muerte, que se vaya sea tan tan tranquilo, tranquilo. tan en Wow, paz sí. y con la valoración de la gente, De como dejar la un tienen, legado de... la valoración real, como la tiene, como se va don Carlos Batista Matos. Así es. Así es, ojalá, como tú dices, podamos
irnos de esta manera en paz, tranquilos y dejando sobre todo un buen legado, dejando un legado de cosas positivas, de acciones buenas, que sirva como referente. Así es. Bueno, bueno, señores, siguiendo con los temas, Rosa, eh, todavía persisten situaciones de acoso laboral, de acoso en las escuelas a los niños. Laboral también, pero, A- pero en este es lo que, caso, lo que hoy en este tiempo le llaman bullying. tú te refieres, sí, sí, claro, persiste y a qué niveles, David. Ujú. No solo que persiste, sino que está escalando a unos niveles exorbitantes en nuestra niñez, en nuestra adolescencia. Es alarmante ver cómo niños se maltratan entre sí, porque todos finalmente son, señores, los niños, las niñas y los adolescentes, no lo podemos encasillar, ni podemos darle calificativos de malos ni buenos. Simplemente son niños, son niñas, son adolescentes. ¿Qué ocurre con esto? Cuando tú ves que los niños abusan entre sí, entre ellos, eh, respetándose, haciendo el llamado bullying, que muchas veces raya en el maltrato físico, eso tiene muchísimo que ver, señores, en el hogar. Esas son problemáticas que los niños llevan, extrapolan desde sus hogares hasta los centros educativos. ¿Por qué te digo esto, David? Porque muchas veces nosotros como padres vemos en los hogares señales de que nuestros hijos están teniendo un comportamiento inadecuado con sus compañeros. Y lo denotan en la casa, en el diario vivir, incluso hasta con sus hermanitos, pero nos hacemos de la vista gorda. Sí, O sea, nos hacemos, que no lo vemos. Muchas veces de la escuela, del centro educativo, del colegio, nos llaman la atención porque ya el padre, la madre del otro niño que está siendo abusado, se acerca, ¿verdad?, al centro y llaman y muchas veces, y lo he visto, señores, que los padres de los niños que están cometiendo este tipo de actos, muchas veces se niegan a creerlo. Y no solo que se niegan a creerlo, señores, sino que no actúan de manera oportuna para evitar tragedias futuras. Pero hay algo más profundo y peor aún. Y es que muchas veces los centros, los colegios, cuando mi hijo, mi hija llega a mi casa, que me dicen que se aísla, que no quiere volver al colegio, que me dice que está siendo abusado, que está siendo maltratado, maltratada, que yo me acerco al centro educativo. En el centro educativo no me creen ni me hacen caso tampoco. No, pero aquí no hemos visto nada, pero eso no está ocurriendo porque importa más la reputación y el qué dirán, señores, que la propia integridad y la seguridad, la protección de un niño, de una niña, de un adolescente. así es. Entonces después vienen las tragedias, como ocurrió el caso aquel de Sephora en Santiago, que La hubo, niña que hubo Sephora. señales, que nadie las vio a tiempo y miren qué tragedia tuvimos. Entonces, deben estar alertas en los centros educativos, los profesores, a las señales que dan los niños, porque ocurre que primero es un niño que empieza a hacer este tipo de burla, a cometer el bullying, pero luego se alía con otros niños, forman un grupito. Entonces, ese grupito es que maltrata al otro. Pero muchas veces que los profesores de los colegios, de los centros, los directores incluso, se hacen de la vista gorda. Si se actúa de manera oportuna y de manera responsable, tanto padres, madres, así como los dueños de los centros y los profesores, vamos a poder evitar y vamos a prevenir muchas tragedias. Así es. Bueno, nosotros en breve vamos a tener un conversatorio con Heisenberg Druyar, un psicólogo experto en autismo, que nos dará luz sobre ese tema y sobre también lo que precisamente en el mes de autismo, cómo encuentra el autismo en a la República Dominicana, cuáles son sus retos. ¿Cuáles avances hemos tenido, Y sobre todo en favor de las familias, de estos niños con esta condición de sobre TEA? todo en la parte donde qué hacer y cuáles son esos patrones que se repiten, donde personajes se hacen, se hacen imprescindibles ante la ausencia de políticas
a favor del autismo. Y ahí tenemos el caso de la pastora Elizabeth Silverio y de el doctor Fadul, que aunque algunos sectores de la sociedad están a su favor, otros están en contra, pero entonces persiste la pregunta. Hay un común denominador ahí. ¿Cuál es? Persiste la pregunta. Bueno, ellos son los que están resolviendo, los que están atendiendo a los temas. Exactamente. A ausencia de políticas públicas, yo como madre, tú como padre, Buscamos al brujo. necesito una solución. Buscamos al brujo. Yo lo que necesito es una solución y si no... Aunque hay que reconocer el trabajo de instituciones como la Fundación Dominicana de Autismo, Sí, claro. Mano hay- Unida por el sí, Autismo, sí. y así hay varias Sí, hay instituciones. muchos Pero organismos que... de atención directa al problema del autismo, se necesita más políticas públicas. Estamos en pañales todavía Así con ese es, tema. así es. Mira, fíjate que el presidente Luis Abinader, a pesar de los estragos que ha hecho la lluvia, esta semana tuvo que sacar tiempo para reunirse primero con el expresidente Danilo Medina y luego con el presidente Leonel Fernández, Ujú. buscando hacer Soluciones consenso, conjuntas, hacer consenso, porque parece que la cosa no pinta muy bien con esto de la crisis internacional generada por el conflicto Sí. que Israel y Estados Unidos han iniciado contra Irán. Mira una cosa, en relación a eso, señores, siempre lo digo y lo he dicho aquí, la geopolítica mundial demanda unidad, demanda articulación, demanda cohesión entre los mandatarios, exmandatarios y personas que de alguna forma han tenido toma de decisiones importantes en el país, esos expresidentes, Leonel Fernández, Danilo Medina, y entiendo que esto es un acto del presidente Luis Abinader que da a entender que sí, que busca esa articulación que demanda la geopolítica mundial. Y más en estos tiempos en que la guerra no nos alcanza con los misiles, pero sí nos alcanza sus efectos con el combustible, con todo, con el día a día. Pero esa reunión que se dio y que debió darse hace mucho, porque es importante que se dé entre exmandatarios y mandatarios, lo que no me pareció a mí de buen gusto, y lo voy a decir aquí, fue que yo como presidente te tomo en cuenta y decido reunirme contigo como tú eres un exmandatario y entiendo y reconozco que tú tienes capacidad y te busco para reunirnos y tomo esa iniciativa. Sin embargo, yo no puedo estar dándomela haciendo tanto, ¿cómo te explico? El ego de yo decir, aunque no fueron ellos propiamente quizás que lo dijeron con sus palabras, pero escuché a muchos políticos importantes de esos partidos decir que es que lo necesitaban, que sienten, bueno, no dan la talla, es que necesitan de ellos, porque saben que ellos son los que saben gobernar. Mira, Eso no está bien. Escúchame, déjame mira lo que terminar la idea, pasa. espérate. Entonces, eso no está bien, señores. Eso no es geopolítica, eso no es liderazgo, eso es más bien sacarle filo y partido y provecho político a algo que es totalmente normal, señores, en estos tiempos. Y más allá de eso, también decir el presidente Danilo Medina que no le llevaron un plan, que no fueron con un plan. Entiendo que no había que llevar ningún plan, señor Danilo Medina, porque fuimos a consensuar, fuimos a hablar, fuimos a conversar y quizás ese plan va a salir después de esa conversación, no antes. Porque si precisamente se le tomó en cuenta, David, para consensuar y articular, es porque de esa reunión iba a salir algo positivo, algún plan. Entonces, eso es lo que yo pienso con relación a todo esto. Mira, en parte estoy de acuerdo contigo, pero hay un asunto que hay que tomar en cuenta cuando se decide contactar al liderazgo nacional. Cuando tú contactas al liderazgo nacional, se supone que ya tú tienes en las manos un remedio que, aunque es difícil de tomar para la población, yo se lo voy a llevar a los líderes para que me ayuden a convencer al pueblo Pero significa eso que no lo tengan. de que... Y también hay que decir que no fue el presidente en esta ocasión, sino él envió una comisión integrada por el ministro de Economía, integrada por otros funcionarios y
pero encabezada por Paliza, Por Paliza, sí. Ignacio Paliza, que es secretario de la presidencia. Entonces, ¿en qué han coincidido los dos líderes de la oposición, que son opositores? Ese es su rol. Claro que sí. ¿En qué han coincidido ellos? Desde antes de reunirse con la comisión. Bueno, la carga no puede ir nuevamente al pueblo. El gobierno tiene que buscar la forma de asumir la mayoría de del impacto de esa. Pero, por eso el presidente Danilo Medina dijo, yo esperaba que me iban a traer un plan, entonces en base a eso. Entonces Paliza le responde que Danilo Medina propuso una reforma fiscal. Y Danilo dice, no, yo pregunté que si van a hacer una reforma fiscal. El asunto es que la solución no es que los líderes ahora se pongan a buscar qué faltó, qué no faltó, qué tienen, qué no tienen. El asunto es más profundo. Y el asunto es que República Dominicana tiene las condiciones para producir alimentos, tiene las condiciones para producir bienes y servicios. Ahora, no podemos caer en lo que han caído muchas ciudades, por ejemplo, de los Estados Unidos, que aunque tú tengas las condiciones de producir, no tienes las condiciones de consumir. Y ahí sí se necesita un plan, porque hoy en día, cuando usted va al supermercado, usted se encuentra con productos. Por ejemplo, ¿cuánto ha subido el café en los últimos 6, 7 meses? El café tiene que haber subido más de 50 pesos, el paquete de café en los últimos 6, 7 meses. El arroz ni se diga, pero hablemos de, por ejemplo, productos así de esos esenciales que a veces tú no lo tienes como parte de la canasta familiar, pero sí son parte de la canasta. Por ejemplo, la salsa, los aceites, todo este tipo de cosas. Eso, óigase, las cosas han subido desproporcionadamente. Entonces, el plan debe ir en busca, no de que el ciudadano pague más impuestos, sino de que el ciudadano tenga capacidad de adquirir los bienes y servicios que produce. Y eso es parte de la teoría económica más importante de la historia. Las teorías económicas han partido siempre de que el trabajador tiene que consumir lo que se produce, tienen que tener capacidad de consumir lo que se produce donde él labora. Si no, la economía no está bien repartida. Entonces aquí llegó la hora de repartir bien la economía, cargando a los que más pueden, llevando los impuestos a donde los que más pueden, pero también dejando espacio de respiro para las pymes, para los pequeños comerciantes, pero también para que el consumidor pueda comer ese plátano tan bueno que se exporta desde República Dominicana, esa yautía, esas cosas, pero al mismo tiempo, no sienta que su bolsillo se le está desbaratando solamente en el rubro de comer. Entonces, ahí es que hay una pelota pesada, independientemente de las estrategias políticas. Claro, ahí está la pelota pesada. En el tema de la economía debe haber una coherencia desde los salarios hasta la canasta básica y que todo tenga una coherencia, una hilaridad de que la canasta básica no esté por encima de mi sueldo, de lo que yo gano. Entonces, ahí debe haber una coherencia y políticas públicas que se empleen a fondo en esos temas, sobre todo en estos tiempos en que estamos recibiendo los impactos de los conflictos bélicos. Bueno, vámonos a la pausa, señor director, y venimos con Heisenberg Drullar, quien es psicólogo y experto en autismo. A veces dejamos la luz encendida, el televisor prendido, el refrigerador abierto más de la cuenta o la computadora funcionando sin uso. Son pequeños descuidos que se convierten en un gasto grande para tu bolsillo y para el planeta. Pero tú puedes cambiar eso. Apaga lo que no usas, ahorra energía y cuida lo que nos da vida. Apaga, ahorra y cuida el planeta.
Gracias a la ley 0686, hace 39 años iniciamos un sueño, un compromiso con quienes construyen el futuro de nuestro país. En el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción celebramos juntos el esfuerzo y la dedicación a través de pensiones dignas. Gracias por ser parte de esta historia. Sigamos construyendo juntos. En Copecons somos más que pensión. Recomendarle a la población el buen uso de la energía eléctrica, la eficiencia en la energía en sus hogares. Ahorre energía, apague los bombillos que no utiliza, para que eso se le traduzca en ahorro energético en sus facturas. La Superintendencia de Electricidad lleva una campaña muy importante fomentando el buen uso de la energía eléctrica y de la eficiencia energética en nuestros hogares. Así que vamos a hacerle caso para que nuestra factura baje. A veces dejamos la luz encendida, el televisor prendido, el refrigerador abierto más de la cuenta o la computadora funcionando sin uso. Son pequeños descuidos que se convierten en un gasto grande para tu bolsillo y para el planeta. Pero tú puedes cambiar eso. Apaga lo que no usas, ahorra energía y cuida lo que nos da vida. Apaga, ahorra y cuida el planeta. Bien, señores, seguimos con Gente RD. Tal como le habíamos dicho, tenemos aquí a un experto, psicólogo experto en autismo y una persona que ya pertenece a este programa, ya es parte del staff, porque Claro que sí. lo tuvimos aquí hace como 3 meses y ahora Sí, lo claro. tenemos aquí precisamente porque este es el mes del autismo y también por situaciones que tenemos con ese sector. ¿Cómo se siente, Heisenberg Ruyal? Todo bien, buenos días y siempre, David, gracias por la invitación. Tú sabes que sí, somos familia por diferentes rubros, somos familia. Bienvenido, Heisenberg. Ese nombre, Heisenberg, dime, ¿tu papá o tu mamá te lo puso? Mi padre era ingeniero químico y nos quiso hacer un bullying existencial a todito, porque entonces eso se prestó para lo que tú decías, para un bullying eterno. Eso era Heineken, hamburger, iceberg. Ay, Todo lo que terminaba en Berg, ay, ya tú sabes que Dios se me mío. pegaba. Entonces, después de viejo, viene y sale una serie Breaking Bad, donde el alias del vendedor de droga, de metanfetamina, era Heisenberg también. Ay, Entonces, Dios mío. se revivió como ese asunto. Pero todos son así. Mi hermano es Reidenberg, el otro primo mío es Engelberg, todos son Berg. Él vino con todos esos nombres de allá, él estudió en Rusia. Vino con todos esos nombres de allá, de para allá. Como psicólogo, Heisenberg, ¿cómo tú crees que trabaja en la mente del que recibe el bullying? ¿Cómo trabaja eso en la mente? Mira qué es lo que pasa con el bullying. El bullying siempre viene desde un perfil que tiene más problemas que está recibiendo el bullying. El bullying se crea por 2 factores. Uno, por un entorno que validó y registró la violencia como un tema de comunicación. Ujú. O un hogar, que es lo que se está viendo mucho ahora mismo también, un hogar muy permisivo. ¿Ok? Un hogar que el niño se le validan todas las acciones, no necesariamente, ojo, porque hay un tema que también se ha querido decir, como que todos los niños que hacen bullying los abusan en la casa y no es la realidad. ¿Ok? No vamos a estigmatizar a esos padres, pero sí. Temas de permisividad. Exacto, son temas de permisividad. El niño inclusive hasta el mismo papá a veces le da. Yo he visto niños que agreden inclusive a los mismos padres y el padre se lo valida, se lo apoya, inclusive se lo aplauden. El tema también de la crianza ahora con las abuelas, no, nada, yo siempre le he dicho, no tengo nada en contra de las abuelas, ¿verdad? Cuidado, No tengo cuidado. nada, pero como se lo explico a los padres, las abuelas no están para criar muchachos y me disculpan la expresión, los que cogieron gusto fueron ustedes, no fue esa señora. Esa señora, le agradecemos su Acompañamiento. ¿me entiende? Que usted se haya dedicado a ayudar a su hija a criar a ese muchacho, pero esa responsabilidad es del padre y las abuelas están ahí para ñoñar a su muchacho. Eso está bien, pero en entornos donde hay disrupción, que haya ya una condición específica de autismo o de otra situación, o haya un niño ya con problemas conductuales,
el perfil de la abuela tiene que rezagarse un poquito y tiene que venir la estructura familiar. Entonces, cuando tú tienes ese tema, lo que nosotros estamos exigiendo a los colegios, porque miren, esto es un tema que es complicado y en autismo el bullying es 4 veces más, porque tú vas a una persona que es atípica, que no entiende leyes sociales. Entonces se va y, por ejemplo, es un niño que es sensorial a nivel auditivo, le molesta el sonido, él va donde la maestra a chivatear. Hay códigos ahí que dicen ya que esa persona no grata en ese curso porque él fue que no chivateó. Entonces ya hay 2 o 3 que cogen la demanda y le caen arriba al muchacho. Y hay situaciones que el niño no sabe traducir por el tema de autismo. Y ahí es también mi observación con relación a las escuelas. Cuando tú dices que tú eres inclusivo, tú tienes que entender cómo el autismo funciona. Tú tienes que tener un mecanismo donde tú puedas estructurar sistemas que permitan que ese niño esté ahí, no solamente académico. Claro, mira, ¿qué pasa, hablando en esa misma tesitura, con los timbres en los centros educativos? Porque he escuchado muchas veces que los niños con autismo Se tapan. son un poco sensibles al ruido y muchas veces los compañeros le tocan los timbres a De propósito, maldad. pero además los centros Mal. educativos tocan su timbre como es normal, pero a estos niños le son muy sensibles al ruido. Y también la pregunta va también en torno a la inclusión, a ese tipo de centros que se llaman inclusivos, pero qué tan favorable o desfavorable puede ser para un niño con TEA estar ahí con los demás niños. ¿Cómo puede ser positivo por la misma Claro. inclusión, pero cuál es el impacto negativo también que tiene eso? Porque también los demás niños abusan o Eso es un tema, eso. ese tema tiene que ver mucho con la edad y te lo explico. Lo primero que me dijiste del timbre. Mira, el timbre sí es un factor agregado al tema del autismo disruptivo, pero normalmente cuando tú tienes un perfil inclusivo, lo que se hace es que se trabaja una terapia o se trabaja una inducción de regulación sensorial. O sea, se enseña al niño a que resista al estímulo y que tenga una respuesta adecuada. Ok. Si el colegio no tiene herramientas para eso, claro que sí, que tiene que buscar la forma de cómo bajar ese timbre, de cómo buscar un formato diferente para llamarse inclusivo. Pero lo correcto, que siempre los he explicado, que ese es el tema mío con la Barbie autista que pues sacaron, Sí. ¿verdad? Que le metieron 2 audífonos. Eso, cuando tú aíslas al niño de los perfiles que son disruptivos para él, tú lo estás volviendo un ser asocial. Porque entonces, si ese muchacho tiene que andar con un audífono el día entero, no va a saber de las conversaciones, no va a saber lo que está pasando No, en y su va a estar entorno. expuesto al peligro, porque si va a cruzar una calle y no escucha la bocina de un vehículo o no escucha cualquier Le vas a alerta de quitar. peligro, pues va a estar en riesgo. No, le vas a quitar competencia, eso se llama competencia adaptativa, eso es una terapia ocupacional adaptativa. Y esos procesos sensoriales se tienen que abordar, pero la escuela tiene que tener más o menos nociones de cómo regular estas cosas o un acompañamiento terapéutico muy específico, terapéutico y médico, ¿me entiendes? Cuando haya la necesidad. Bien específico para regularle, porque el tema con el autismo es que nos enfocamos nada más en que hable y aprenda, y el autismo es un espectro más grande que afecta muchísimas más áreas. Entonces, cuando tú tienes ese tema de que yo no puedo interactuar, de que yo no sé reglas sociales, ahí voy a responder la otra pregunta que me hiciste, el tema de la inclusión escolar de niños regulares en aulas neurotípicas o seculares, ¿verdad? El problema con eso está por la edad, porque el niño va a adaptarse según su nivel de comunicación. Un niño entre 3 años de edad y 7 años de edad puede funcionar excelentemente si se puede comunicar de forma verbal en cualquier aula, a menos que no tenga conductas marcadas, que tenga situaciones conductuales muy marcadas. ¿Por qué? Porque el requerimiento de esa aula para que él se comunique con el amiguito es simplemente que el lenguaje es muy llano en esas edades. Yo le digo, vamos a jugar, y él, vamos a jugar. Yo le digo, no me haga esto, él no me haga esto, ¿verdad? Y yo hago cualquier cosa y el lenguaje es muy llano. Ahora, ya el niño entre 7, 8, 9, 10 tiene que aprender el lenguaje coloquial y el lenguaje urbano. O sea, si él tiene un colegio de guagua y él no sabe guagua la guagua, a él se lo van a comer vivo en ese ambiente. Si él tiene un ambiente de popi y no sabe hablar popi o no sabe comportarse con las rutinas sociales de ese entorno, ese niño no encaja. Y ahí es que viene el bullying, porque viene lo diferente, viene lo atípico y las personas con autismo a veces no controlan su reacción.
y el bullying se alimenta de la reacción del niño. O sea, el bullying se alimenta cuando el niño reacciona. El que no le hace caso al bullying y se defiende o le pone un stop, normalmente el bullying no tiene tanto efecto. El bullying le gusta ver a la persona vulnerable. Entonces, ¿qué es lo que nosotros le estamos diciendo a las escuelas? Yo no te estoy diciendo que suspendan al niño que hace bullying. Yo no estoy diciendo que me laceren al niño que hace bullying, porque ese niño, como te explico, es víctima o tiene más situaciones que el mismo que él está agrediendo a veces. Entonces lo que queremos es que haya un abordaje que sí se le exija a esa familia, que como familia usted busque la ayuda necesaria para que ese niño pueda ser un ente productivo para ese colegio y para la sociedad. Porque esas son personas que eventualmente cuando se acostumbran a pisotear y abusar a la persona, tienden a crear un perfil de vida en base a eso. ¿Entiendes? Lo van evolucionando. Entonces, lo que estamos pidiendo no es que saquen al niño, ni que se tome reprimenda seria, sino asistencia. Vamos a asistir lo que ese niño está sufriendo igual o más que el muchacho que le está haciendo bullying. Heisenberg, hablamos mucho siempre de los niños, Ujú. pero sucede que estos niños pronto se convertirán en adolescentes y en esa etapa algunos que son funcionales logran acceder a algún tipo de trabajo, algún tipo de actividad productiva. Y allí también se presenta el bullying, o ya en este caso acoso laboral. Así mismo. Eh, ¿Cómo educar a una población que muchas veces no sabe identificar esa lentitud, ese ademán un poco difícil o esa rectitud al momento de hacer cada cosa a su hora, a tiempo? Yo tengo, por ejemplo, un compañero de trabajo que se queda mirando el reloj hasta que dan el punto, el reloj se pone en el mismo punto Ahí donde que él sí. tiene que pararse para irse. Y a veces eso llama la atención y mucha Sí. gente no entiende eso. Lo que pasa es que por naturaleza el ser humano teme a lo que no entiende. Eso es una naturaleza humana, es un sistema, es un mecanismo de defensa. Ujú. Si yo no entiendo algo, no lo conozco, no sé lo que es, no sé cómo funciona, cuando viene ese comportamiento que, como tú explicaste y dijiste, es un comportamiento que está fuera de la norma, Sí, no es lo común, es atípico. Eso tiende a llamar la atención y tiende a crear rechazo por el mismo tema del lenguaje social. Las terapias en adultos para autismo es una de o las adecuaciones laborales para autismo en el país, creo la deficiencia más grande que existe en los sistemas de intervención acá. Y después que la persona con autismo es adulta, prácticamente tiene cero asistencia en torno a especialización de temas de autismo. Sí tiene asistencia como por ejemplo un psicólogo que lo ve, tal vez un psiquiatra si necesita medicamentos, pero el tema del autismo es que la terapia de adultos es inclusive más complicada, más agresiva y más invasiva que la de los mismos muchachitos, porque tú tienes una persona con 25 años de condicionamiento. O sea, ese niño fue un niño que vino adquiriendo un sinnúmero de conductas autísticas que ya él la mecanizó y son parte de su vida. Y cuando tú estructuras algo para ese adulto, tú no puedes estructurarlo para sacarlo de ese esquema. Es que vamos a ver cómo hacemos ese esquema funcional. Entonces, en los trabajos hay que llevar mucha conciencia, hay que crear mecanismos y estrategias para trabajar, por ejemplo, crisis, sensibilización, el tema de las estructuraciones de la rutina, todo eso se trabaja. Todo eso se va a nivel laboral y se crea un ambiente inclusivo para esa persona. ¿y qué pasa cuando tú identificas a un autista que él ni su familia se reconocen autistas? No, porque eso llega muchísimo. Lo que pasa es que aquí hay un sobrediagnóstico, aquí a veces lo diagnostican con esquizofrenia porque hay un perfil, hay un eje de autismo que son las conductas que son como fijas. Ujú. Cuando yo me obsesiono con las cosas, yo me obsesiono con las cosas a un nivel que se parece o se correlaciona con un perfil esquizoide. Entonces muchas veces lo medican y lo identifican como eso. Y cuando tú ves un adulto que por fin entiende su condición, a veces es un respiro para ellos porque ellos dicen, wow, mira, yo me pasé la vida entera, tuve el mundo arriba de mí y yo entendiendo que había algo diferente, pero ¿qué pasa? El autismo que habla, que aprende y que no tiene situaciones conductuales no va a consulta y esa es la gran mayoría. O sea, a veces creemos que el autismo grande es ese autismo moderado, severo, que es muy fuerte. No, el autismo que no pasa por caja, que no pasa por consulta, No pasa por go. ese es el autismo que está regado allá afuera. Ese es el autismo que tiene El que no situaciones está marcadas, diagnosticado. el que no está diagnosticado, y eso están en la calle, que hay muchísimos de ellos. Pueden ser agresivos. Es que depende el tema de la agresión. El tema de la agresión, acuérdate que el tema de la agresión
no viene asociado al autismo, viene asociado a la estructura que tú creaste para que eso se detone. ¿Entiendes? Eso no va a salir. La persona con autismo per se no quiere ser agresiva. Cuando un niño con autismo es agresivo es porque una, se está comunicando de esa forma. Dos, tiene, como te explicaba, hay un ambiente que lo enseñó a reaccionar de forma agresiva. Tres, hay una situación médica agregada que sí puede causar agresión, pero en sí mismo, netamente, el autismo no causa agresión. ¿Entiendes? Eso es una estructura que se crea. Se dan las bases para que la agresión se dé. Y tú tienes que, para extinguir la agresión, tienes que irte a las bases, no enfocarte en la agresión en sí mismo. Es que, ¿qué es lo que me está causando eso? Vamos a corregir esa parte que me lo causa, entonces después vamos a conductualmente a regular ese tema de la agresión, porque eso se puede. ¿En qué momento pueden unos padres y madres comunicarle a su hijo, a su hija, que es TEA o que es autista? Porque, te lo pregunto porque tengo un caso en el que el niño ya es adolescente, entonces él ya está haciendo muchas preguntas de que por qué fue al CAIT, por ejemplo, de que por qué esto, por qué aquello. Es un niño que hace todo normal, completamente, en su colegio, sus amigos, todo, pero sí tiene la condición. Y entonces la madre como que no encontraba la forma De de decírselo. cómo comunicárselo o decírselo al niño, porque ya hace preguntas. Mira qué es lo que pasa con decirle. O sea, yo tengo un caso muy similar a ese, que ese sí sabe y él dice que ya no le puedes decir que él tiene autismo. Dice él, mira, ya yo no hago esto, Ay, ya, Dios. ya yo no hago esto, yo no hago aquello, yo no hago Eso que es esto, a mí no me estén autismo. diciendo que yo tengo autismo. Mira, el tema con decirle al niño es la forma en que tú se lo dices, porque hay veces que el autismo, y eso te lo digo por diagnóstico de adultos, en parejas y en todo eso, a veces se vuelve una ficha para salir libre de la cárcel. Tú tienes que tener mucho cuidado cómo tú lo expresas y según el nivel de autismo, dejarle claro al niño que no es una discapacidad, porque eso es un tema con el diagnóstico que hay que cambiar, porque existen diferentes tipos de autismo, salvo los diagnósticos que dicen leve, moderado, severo, o por ejemplo como el código, la codificación europea o mundial, que te tiene 7 tipos de autismos diferentes, ¿verdad? Esa me gusta más, esa, porque te deja el espacio a decir que mira, eso es un autismo que ni tiene problema para aprender, ni tiene problema para adaptarse, ni tiene problema para comunicarse, pero sí tiene rasgos autísticos. Ese diagnóstico internacional te permite hacer eso, pero en el diagnóstico de Estados Unidos, o es leve, o es moderado, o es severo. Y hay niños que no caen ni siquiera ya en un esquema porque van rebasando. Hay que entender que el autismo sí tiene bases biológicas, tiene biomarcadores que no están todavía muy esclarecidos, pero sí se entiende que hay una situación fisiológica que lo causa. Pero en su defecto hay que entender que en sí mismo lo que se mide del autismo es la conducta. O sea, si yo voy corrigiendo esas conductas, llega un momento donde ese niño está fuera de un esquema conductual y puede hacer su vida prácticamente normal. Entonces, ese niño es como qué tú le comunicas y cómo se lo vas a comunicar. Tú le puedes expresar que tú pasaste por un esquema conductual de autismo, que hay muchas de esas cosas que tú has superado, pero que eso a ti no te define como persona. Ahora sí, lo que quede después que tú le evalúes, tú le dices, mira, pero hay situaciones que te pueden causar problemas. Entonces yo necesito que tú te enfoques en no dejar que esto se manifieste. O sea, es explicarle al niño sin estigmatizarlo, sin discriminarlo, porque entonces ese es el problema, inclusive de muchos profesionales que dan el diagnóstico a los papás y a los muchachos. Le dice, yo he sabido de padres y de gente que le dicen, bueno, mi hermano, su hijo te autismo, usted se jodió. Se lo dicen a sí mismo. O sea, a un padre tú le dices esa vaina que no sabe qué hacer y tú dices, pero ¿y ahora? Porque entonces no hay información, no hay un tema de quién me da el apoyo y como tú explicabas, los sistemas de intervención a nivel de autismo sí han avanzado porque, por ejemplo, SENASA, yo entiendo que ha sido el avance más grande que hemos dado en muchísimos años, pero SENASA está limitado. El autismo no se acaba a los 10 años de edad. Eso hay que entenderlo y explicarlo. A los 10 años de edad. Ahora, ellos dijeron que es una primera etapa, que ellos la segunda etapa es de día 17, pero el autismo tampoco se acaba a los 17 años. ¿Entiendes? Entonces, después yo supongo que van a hacer otra etapa para los adultos, pero mientras tanto hay una población que está quedando fuera, que está siendo excluida de ese proceso, aunque ha sido, y no le quitamos el mérito al avance.
Porque, por ejemplo, este muchacho de Senasa, yo trabajé mucho en ese proceso y había un tema con los seguros. Y este muchacho de Senasa, desde que entró, hay que aplaudirle eso. Ese hombre llegó y fue como a las 2 semanas que aprobó ese asunto. Y instituciones como esa que dan esos pasos después del escándalo y todo. Y el tema del CONADIS también, que está muy activo con el tema de cómo maneja las situaciones. Son instituciones que hay que reconocerlo. Ahora, que estamos lejos de la meta, estamos a años luz, señores. Si tú te pones a comparar con otras naciones, tú te pones, pero tú no puedes comparar, por ejemplo, con Estados Unidos, que a Estados Unidos a un muchacho le ponen 5 terapeutas, le dan 5 terapias diferentes, le ponen una escuela donde hay 2 muchachos, 3 o 1, le dan un servicio que se llama Respire, que si tú estás muy estresado, te mandan una gente para que te lo cuide para la casa y te lo dejan para que tú puedas salir y puedas hacer cosas. Entonces, sí, estamos lejísimos de ahí, es verdad, pero de que se están dando pasos. Yo te lo digo porque el autismo, mi hermano, bueno, David lo conoce, mi hermano tiene 45 años ya. Mi hermano no es un muchacho, yo conozco el autismo de atrás. Y si tú te vas a 40 años atrás y haces un viaje al pasado, no, los cambios han sido, ha habido mucho avance. Ahora tenemos que intensificar las cosas y crear esa dinámica en el tema de los empleos, por ejemplo. Los empleos tienen que haber más beneficios para las empresas. Hay beneficios fiscales para la empresa. Hay beneficios, por ejemplo, de sección de impuestos de algunas cosas que tú haces, las transferencias de inmuebles y tú tienes la cuota de discapacidad, te exoneran muchísimas cosas que las empresas no lo saben. Con vehículos también hay exoneraciones para la empresa que cumple su cuota de discapacidad, que eso hay que comunicarlo. Pero yo entiendo que deben haber más excepciones para que la gente diga, bueno, yo como empresa, si yo tengo que hacer esta inversión, esta adecuación y tal vez este empleado en algunas ocasiones, no en todas, no me va a rendir como el otro, entonces, ¿qué beneficio yo como empresa tengo? Entonces, creo que hay que a esa ley agregarle una cuanta cositas para que se dinamice el empleo en autismo porque es una tasa muy complicada de lo grande. ¿Ya tiene reglamento de aplicación la ley? Sí, por ejemplo, en educación es la normativa 005-2024, en el Ministerio de Trabajo tiene acápites también, tiene una normativa, tiene un reglamento ya que se hizo. Ahora, como te explico, ese reglamento todavía yo personalmente entiendo que hay que agregarle cosas, ¿entiendes? Por ejemplo, el tema de garantizar la educación inclusiva, sí, esa normativa hay que revisarla y agregarle lo que se entiende que deben tener algunas instituciones para poder recibir los niños. Eso debe Que sea inclusiva de verdad. para que sea inclusiva de verdad. Pero es importante siempre que la persona TEA lo sepa, ¿verdad? Que esté consciente de su Sí, condición. claro, es bueno, claro, tú puedes elegir la edad de madurez donde tú se lo vas a decir, dependiendo de las reacciones. Cuando hay una situación conductual, no es lo más viable. O sea, cuando ya el niño tiene situaciones conductuales de desafío, de negativismo, que vienen otras cosas agregadas o un tema de agresión, no es lo más factible decirlo en esos momentos. Es preferible estabilizar la crisis lo más que se pueda y, como te dije, comunicárselo sin que sea un perfil agresivo, sin que sea decirle que tú tienes una condición o que tú tienes problemas, porque hay mucha estigmatización con el autismo. El autismo se traduce en que el muchacho está loco o que la persona está loca. Y eso hay que educar mucho a las personas, porque si tú me dices a mí que Elon Musk está loco, que el mismo Bill Gates que se presume que tiene autismo está loco, o que muchísima gente que yo tengo aquí, Hay un común denominador que es la inteligencia, ¿me son entiendes? sumamente Entonces tú inteligentes. no puedes categorizar, ni puedes, inclusive hay gente que lo usa como insulto. Tú eres autista, te dice. Sí, Lo usan de hecho, hay en una de esas tiraderas, Residente habló, inclusive mencionó el autismo de manera no despectiva. despectiva. Entonces, ese perfil, sí, si bien hay un autismo, como te dije, que tiene que diferenciarse, porque ese autismo, en la mayoría de los casos, no solamente es autismo, tiene otras condiciones agregadas. Entonces, ese autismo que es diferente, tú tienes que diferenciarlo. Pero en los últimos años y meses, hay una parte de parándula en la discusión. Ujú. Ha llegado los escándalos primero con Elizabeth Silverio, una mujer que acaba de ser condenada a 5 años de prisión porque se hacía pasar por neurocientífica y algunos padres dicen que hizo daño a sus hijos, pero también está lo del doctor Fadul. Sin embargo, León Diosoria, un comediante que también está ligado al tema del autismo porque su hijo es autista y participa de un programa, dice que si él hubiese ganado el Soberano se lo dedicaba a estos 2 personajes.
O sea, Bueno, hay como una división entre no en los la que población. entienden que no Y él debe haber tiene, intrusismo y los que entienden que alguien debe hacer algo. él tiene niño autista. Sí, Sí, claro. él tiene un niño con autismo. Él tiene un niño con autismo. El, ¿Sabe lo que el, habla? el tema, mira, con Elizabeth yo realmente no puedo hacer un juicio de valor porque no tengo o sea, tengo poblaciones, pero el daño en sí no lo vi. Ahora, los esquemas por lo que ella se le acusa en torno a las leyes, pues las leyes son las leyes. Yo creo que el sentir más fuerte con la población en torno a cómo se le aplicó la ley a ella es que no vamos a entrar en eso, pero en otros casos no se aplicó la ley como se debe. Entonces el pueblo tiende a verlo como una situación de clase, o sea, de a ti sí, a ti no. Y eso es algo A que ya, según, como dicen en mi exacto, campo. ya eso es algo muy cosa, aunque hubo una violación de la ley, yo no soy jurista, no sé, no se puede hacer un juicio de valor en torno a eso, decirte, mira, no debieron aplicarse tan fuerte, pero en torno a lo que es el caso en sí mismo, yo no lo conozco. Ahora, con el tema de Fadul, mira qué es lo que pasa con el tema de Fadul, que se ha hecho mucha correlación con relación a lo que es el uso de la leucocorina. La leucocorina, la gente lo confunde con ácido fólico. La gente cree que es ácido fólico. La leucocorina no es ácido fólico, la leucocorina es un medicamento especializado. Entonces, en Estados Unidos se han hecho varios estudios donde sí hay personas que tienen una deficiencia en la metabolización del folato, que lo tienen por situaciones de una enzima o un perfil en donde tú tienes la barrera del cerebro, se llama hematoencefálica, que eso detiene el folato, lo percibe como una bacteria, como un virus, como algo nocivo. No lo deja pasar para el cerebro y existe una deficiencia en la maduración sistemática de ciertas áreas cerebrales. Ahora, ¿qué pasa? Mira qué es lo que pasa y por qué. Entonces, el tema con que yo tengo es que con Fadul, yo no sé qué es lo que le da. Él dice de boca, pero normalmente Dice que yo no, vitamina, es que yo no sé. Es que yo no puedo decirte si eso funciona o no funciona, porque uno a ciencia cierta no sabe lo que le están dando al niño. Entonces yo siempre he dicho que no hay problema con que él haga ejercicio, porque hay que entender que Fadul es un médico y hay que respetarlo, ¿verdad? Ahora, con lo que es la comercialización del medicamento, ponle tu etiqueta que diga lo que tiene para yo, cuando vaya a mandar a un muchacho para allá a recibir tu tratamiento, sepa decirle, no, mira, yo le hice un examen de esto y le dije al médico mío aquí de planta, le dije, mira, hay que hacer un examen. Él tiene una reacción alérgica a este componente y eso lo tiene ese medicamento, no se lo dé. Pero entonces mando al otro. Entonces, ¿qué pasa? Esa metabolización, como volvemos a la leucocorina anteriormente, ese proceso, hay niños que sí le funciona. Hay que entender esa parte. Los niños que se le hace un estudio específico en Estados Unidos que se llama FRAT, el que tiene deficiencia de metabolización de folato, la leucocorina, que es ácido folínico, le funciona de maravilla, con avances muy sistemáticos, que eso fue lo que dijo. Pero ese medicamento, tenemos que diferenciar eso en términos de Estados Unidos. La FDA no lo ha aprobado para autismo, lo aprobó para que se investigue en autismo. Está aprobado para las personas que tienen deficiencia de folato en base a un estudio muy específico. Entonces, como siempre explicamos, no es atacar o no. A mí, Fadul, haga o no haga, a mí lo que me interesa es la población de mis niños, que reciban el tratamiento adecuado. Y si eso es una solución y se puede hacer de la forma más viable posible, pues yo no le veo ningún problema. Como siempre lo he dicho, yo no le veo problema a eso. Yo no le veo problema a eso. Ahora, es como te dije, que se haga bajo el marco donde uno sepa, porque entonces si no caemos en el tema, como dice David, de la brujería, porque entonces tú me estás dando algo que yo ni sé qué es. Y yo como padre tengo derecho a saber qué es lo que yo le estoy dando a mi niño. No, y buscar un aval científico también, que en otra ocasión lo Exactamente. No, dijimos. porque la leucocorina sí tiene un aval científico, no para autismo. Ojo, los niños con autismo con deficiencia de folato. No, me refiero a buscar el doctor Fadul en su investigación, en lo que él ha determinado que este medicamento le funciona. No, lo que pasa también es que la compartan una que sociedad la- médica que compró. no, él puede hacer su estudio él puede hacer su Hacer registro. Por ejemplo, claro. mira, él puede hacer una prueba del desarrollo, una prueba de autismo antes de aplicar el tratamiento, mandarle a hacer su estudio de biomarcadores, ir registrando su conducta, darle un seguimiento y tú vas a tener un ejercicio científico. Pero de que hay personas que le va a funcionar, si es ácido folínico o si es a base de ácido fólico, hay personas que sí le va a regular ciertas cosas eso y va a avanzar. ¿Entiendes? Va a avanzarlo, lo que no lo va a sacar del autismo. ¿Entiendes? Ese es el otro tema, porque se vendió como una cura y hay tratamientos, por ejemplo, algunas dietas, algunos procesos de neurobiota, a los niños que tienen deficiencia de eso le hace un bien excesivamente alto, pero como le explico, es venderlo
de forma general para todo el mundo. ¿Entiendes? Ese es el Entonces, tema mío con en la eso. parte final, dinos dónde la gente te puede contactar, dónde te puede... No, estamos allí en la Fundación Dominicana de Autismo siempre. Ustedes saben que somos una escuela, somos un centro de terapias y tenemos también acceso a diferentes servicios vía otras instituciones, donde tenemos programas de evaluación, diagnóstico y todo eso. Ya lo saben. Bueno, acabó, ¿no? será pues hasta una próxima entrega el viernes, señores. Y mañana en la diáspora en Estados Unidos nos verán Ah, sí, claro, en Latino a través de TV. Latinos TV. Así que un saludo grandote para todos ustedes. Hasta la próxima. Feliz fin de semana.